Pero además de eso nos da calzado, ropa, vestido, años de vida, nos da todo lo que necesitamos y más. Y Él ha hecho una manera para que nosotros pudiéramos venir a ser parte de su reino y de convertirnos precisamente en sus hijos, porque no lo éramos. No lo éramos. Usted y yo éramos extranjeros. Usted y yo no éramos del pueblo de Dios, pero Dios ha tenido misericordia. Dios se acordó de nosotros. Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Aleluya. Vean lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué amor tan grande. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto significa que si tú le caes gordo a alguna persona, o porque eres como eres, o porque buscas servir, porque buscas seguir al Señor, porque buscas establecer el reino de Dios, y entonces eso le molesta a algunos. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Ay, este siempre tiene una palabra siempre quiere orar, siempre quiere dar gracias, y entonces es como el que le vas cayendo gordo. Pero dice la palabra, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Pero usted y yo tenemos que entender que somos hijos de Dios porque el Padre nos amó. Y cuando nos amó, entonces no solamente nos amó, sino que nos tomó y nos hizo sus hijos. Y Él nos llama hijo, Él te llama hija. No eres una persona lejana, aunque a veces pienses eso. Dios está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Y siempre está disponible y siempre está ahí. Por eso tendríamos que dar gracias y tendríamos que gozarnos por todo lo que ha hecho. ¿Cuántos se gozan? A ver, no veo su gozo, no veo su alegría. Déselo al Señor. Aleluya. Estamos hablando de cómo demostrárselo, porque el amor no son palabras. Las palabras se las lleva, son hechos. ¿Cómo demostrárselo? La tercera cosa, entonces, sería desear conocer mejor a Dios. Cuando una persona ama a otra persona, lo que quiere es pasar tiempo con ella. Y pasa tiempo con ella para decirle todo lo que siente, o pasa tiempo con ella para escuchar todo lo que dice. A ver, los que han estado enamorados o están enamorados, o que son enamorados permanentes. ¿Es cierto? ¿Quieres escuchar lo que te dice? ¿Quieres ayudar? ¿Quieres servir? ¿Quieres impulsar? Porque el amor que estamos hablando, el amor ágape, busca el bien del otro. No está buscando el bien propio. Dios entonces desea que usted y yo lo conozcamos mejor. La semana pasada le dije, no se puede confiar en alguien en quien no conoces. Solo confías en quien conoces. Así que tu fe a veces es pequeña o a veces es corta porque no lo conoces. Y Dios lo que quiere es que lo conozcas. ¿Cómo lo voy a conocer? Mejor por medio de su palabra, leerla y meditarla. Porque a veces la leemos, pero no la meditamos. Leerla y meditarla, masticarla, sacarle todo el jugo, para que entonces podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Pero también lo voy a conocer al tener comunión con Él en la oración, en la adoración. Voy a estar metido con el deseo. Eso significa amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Un hijo de Dios no puede vagabundear espiritualmente. Un hijo de Dios tiene que estar concentrado en lo que está. Si es el tiempo de la lectura, si es el tiempo de la oración, si es el tiempo de la alabanza, si es el tiempo de la adoración, y también en la noche si es el tiempo de dormir, a dormir. Pero amar al Señor con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas es echarle
todos los kilos, todas las ganas para ver qué Dios me quiere decir. Eso es lo que Dios desea. ¿Quieres agradarlo? Entonces pide al Señor hambre, sed de su palabra. Dios se lo da a quien se lo pide. Necesitas pedirlo. Si no lo tienes, necesitas pedirlo. Número 4. Podemos vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cómo es una vida que agrada a Dios? Mire, es complicado definirlo en tan poco tiempo, pero le voy a dar 3 cosas en las cuales se muestra realmente cuándo agradamos a Dios. La primera cosa es que usted y yo hacemos importante para nosotros lo que a Él le importa. ¿Qué le importa a Dios? ¿Qué le importa a Dios? Las almas, ¿sí? A Dios le importa que ganemos a los perdidos, le importa que crezcamos espiritualmente. Si para Él es importante que tú crezcas, entonces debe ser importante para ti. Y entonces voy a agradar a Dios. No es mi beneficio en un sentido espiritual, es porque estoy agradando a Dios. A Dios le interesa y le importa que nos mostremos el amor el uno por los otros. A Dios le interesa que cumplamos con el gran llamamiento de la gran comisión. Esos son los intereses de Dios. Y cuando usted y yo deseamos lo que Él desea y ponemos eso como una prioridad en nuestra vida, estamos viviendo una vida que agrada a Dios. Otra manera es un estilo de vida, una forma de vivir que agrada a Dios antes que a nosotros y antes que al mundo. Porque a veces lo que queremos es darle gusto a la gente, queremos que las personas estén bien con nosotros y a veces por esa situación hacemos a un lado a Dios o dejamos de hacer lo que debemos hacer. Somos cristianos de la secreta, en la escuela, en el trabajo, nadie sabe que eres cristiano, solo tú, porque el Espíritu Santo tampoco, no le has avisado. Dice primera carta de Juan capítulo 2 del 15 al 17, no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Piense un momentito en esto que estamos hablando. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos aman más su casa? ¿Cuántos aman más su carro? ¿Cuántos aman más su vida? Porque tu vida, tu cuerpo también está en este mundo. ¿Cuántos aman más su perro, pues, que a Dios? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tampoco es una sugerencia. Si lo nota, Dios no está diciendo te sugiero que no ames al mundo. Dice, si alguno ama al mundo, ojo con lo que estamos leyendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, ayúdeme por favor, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece vida eterna. Tenemos que analizar cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Mi vida es agradable a Dios? Porque a lo mejor no soy un ladrón, a lo mejor no soy un adúltero, a lo mejor no soy una persona que hace uno de los pecados grandes, aunque usted ya sabe que para Dios lo mismo es un pecado pequeño que un pecado grande, porque el pecado es pecado. Murmurar es pecado y matar es pecado. Robar es pecado y airarse es pecado. Entonces, ninguno aquí estamos en condición de señalar a nadie como el más grande pecador. El único que nos puede señalar aquí es Jesús, pero Él nos señala como hijos. Tú eres mi hijo. ¿Estamos acá? La tercera cosa para poder vivir una vida agradable al Señor, porque estamos hablando de cómo agradar a Dios, es voluntariamente hacer sacrificios por Dios, e incluso estar dispuesto a entregarlo todo si Él lo pide.
Algunos tienen un llamamiento de Dios hace años, pero no ha querido dejar lo que hace porque sabe que entonces va a dejar de hacer lo que hace, su trabajo, cosas como esas, y entonces dice, no, pero no puedo, mejor ahora que me jubile. Eso no es seguir el llamamiento, esa es tu conveniencia. Digo, si es que hay un llamamiento, porque no todos tienen un llamamiento para servirlo de tiempo completo. Pero si tú estás esperando eso, pues entonces felicidades, está bien. Si Dios nos llama, si Dios nos pide sacrificio de tiempo, hay veces que la oración es temprano, hay veces que el culto pues es a las 10 de la madrugada, pero como es domingo no nos levantamos tan temprano. Entonces hay que hacer sacrificio. Y a Dios le agrada ese tipo de sacrificios porque son para Él. Y Él dice, mi hijo tiene interés. A mi hijo le interesa estar conmigo. A mi hijo le interesa la cita que hicimos porque pues llegó. Marcos 12, 41 al 44. El Señor Jesús, por si usted pensaba que Jesús no se fija en los detalles, pues nada más mire la naturaleza y mire todos los detalles que tiene una Catarina así pequeñita, chiquitita. Vea todo ese microorganismo que es, y todavía el Señor se dio la tarea de ponerle puntitos en las alas. Qué lindo, ¿no? ¿Es detallista o no el Señor? Chéquele. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso es fe. Eso es fe. Vea el detalle. ¿Cuál es el detalle? Jesús dijo, bueno, aquellos ricos echaron mucho porque tienen mucho, pero echaron lo que les sobra. Y esta viuda dio todo lo que tenía. Sacrificios. Quiere tener una vida agradable a Dios, haga sacrificio. No le dé a Dios el tiempo que le sobra. No le dé a Dios los años que le sobren. Porque algunos jóvenes dicen, ya cuando sea viejito, ya cuando tenga unos 40 para adelante voy a seguir y a servir al Señor. No le des a Dios lo que le sobra, porque Dios no te da lo que le sobra. Dios te dio a su Hijo, al que amaba, al unigénito. Tú y yo no le podemos dar a Dios lo que nos sobra. Siguiente punto, número 5. Número 5. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Recuerde que en este punto estamos hablando cómo demostrarle a Dios nuestro amor. Ser obedientes a la palabra de Dios y sus mandamientos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Me ayuda? Si me amáis. O sea, en pocas palabras el Señor dice, a mí no me digas te quiero mucho, no me digas te amo, a mí por favor obedéceme. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta referente a lo que hoy estamos enseñando. ¿Cuál es el primer mandamiento y el segundo mandamiento semejante? ¿Qué se resume con ese mandamiento? La ley y los profetas. Cuando usted y yo estemos parados delante del Señor, el Señor lo que va a mirar es si cumplimos o no el gran mandamiento de amarlo a Él y a nuestro prójimo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ayúdeme. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?
y entonces les declararé